Bueno, vamos a ir a la palabra. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Juan. Capítulo 6, versículo 22. Dice, el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Ahora vamos al 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscan no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Versículo 27. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Vamos a leer juntos el versículo 27. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Señor, gracias por tu palabra, porque es espíritu y es verdad, y nosotros recibimos tu palabra esta mañana. Te damos gloria por tu palabra, que no vuelve vacía, Señor, sino que tú la envías con un propósito de hacerla prosperar en nuestras vidas, al 30, al 60 y al 100 por uno. Nosotros, Señor, te damos gloria por tu enseñanza, por la ministración de tu Espíritu que habla a nuestro espíritu, levantándonos, Señor, resucitando, sanando, salvando, Señor, restaurando, reconciliando, Señor. Gracias te damos. Recibimos tu palabra por fe, para no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Te damos gloria, honra en el nombre de Jesús. Amén. Da un aplauso fuerte al Señor por esta palabra de vida eterna. El Señor Jesús nos dice que no trabajemos solamente por la comida que nuestro cuerpo necesita. Todos comemos, pero el Señor nos está hablando de una comida que es sanidad al alma, que es alimento a nuestro espíritu. Y el alimento que Dios nos da es su palabra. El verbo se hizo carne, el verbo es Dios hecho carne, y el verbo hecho carne nos dio un testimonio de vida eterna. Nos ha dado el testimonio de la restauración con Dios. Por medio de Cristo tenemos comunión con Dios. ¿Cuántos lo creen? Así que dile al que está a un lado: no solo de pan vive el hombre. No trabajes solamente por el pan, sino también busca el pan de Dios, el pan de vida. Esta mañana fui a una tienda rápidamente a comprar algunas cosas y me encontré a una persona conocida y la saludé y le pregunté: ¿cómo estás? Aquí estoy trabajando. No hay de otra, me dice. Y le digo: sí hay de otra. Hay algo más que el trabajo, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios en tu vida es medicina a tu alma. Y me dijo: qué bueno que me dices estas palabras. Porque ¿sabes qué, amado? Realmente a veces pensamos que no hay nada más que estar chambeando, que estar trabajando, que estar esforzándonos por las cosas terrenas y materiales, como estos que buscaban a Jesús, pero Jesús conocía el corazón de ellos.
y se esforzaron, todo el día lo anduvieron buscando hasta que lo encontraron y llegaron con Jesús diciendo: ay, te hemos estado buscando, no te imaginas todo el trayecto que recorrimos para encontrarte. ¿Cuándo llegaste acá? Y Jesús le dijo: momento, ustedes me buscan porque están buscando el pan, están buscando el alimento. Un día anterior Jesús había multiplicado el pan y los peces y ellos habían comido. Entonces buscaban al Señor Jesús una vez más porque les volvió a dar hambre. La comida natural nos vuelve a dar hambre, 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 hambre. Pero el que come la palabra viva no tendrá hambre ni sed jamás. Da un aplauso de gloria al Señor. Es la palabra la que tú y yo necesitamos. Mira, vamos a Mateo capítulo 4, versículo 4. Rápidamente, este día vamos a leer todo lo que no hemos leído en la semana. Lo vamos a leer ahorita rápidamente. Mateo capítulo 4, versículo 4. Él respondió y dijo, o sea, Jesús respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto lo dijo Jesús al diablo. El diablo quería tentarlo diciendo: ¿tienes hambre? Aquí están convierte las piedras en pan y come. Pero Jesús le dijo: momento, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, no solamente necesitamos comer el alimento físico, sino mantenernos en la palabra de Dios, porque el justo vive por la fe y no por vista. Pero la fe viene por oír la palabra de Dios. Así que dile que está a un lado, una vez más, necesitas comer la palabra de Dios. Ahora dile, el otro dile: tú también. Ahora díganme todos a mí: tú también. Amén. Necesitamos comer la palabra de Dios. Amén. Ahora vamos a Mateo, pero capítulo 6, rápidamente, versículo 11. Cuando Jesús nos enseña a orar, dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y muchos lo entienden nuevamente con su vista natural, con el corazón puesto en las cosas de abajo. Pues danos el pan, danos el chivo, danos el dinero, danos, ¿verdad? Pero está hablando de una comida a vida eterna, una comida que no perece, su palabra. Nuevamente el Señor nos está diciendo: necesitan comer la palabra mía, que es la que vivifica nuestras vidas. Ahora, necesitamos aprender a comer la palabra de Dios. Mire, en lo natural no sabemos comer, comemos de todo, ¿a poco no? Le entramos a las quesadillas, le entramos a las gorditas, le entramos a las sabritas, a los refrescos, le entramos a todo, ¿verdad? Menos al pescado, a las verduras, es porque esto no, como que no apetece mucho. Necesitamos aprender a comer, porque si no comemos bien, nuestras vidas no van a estar en la plenitud de la gloria de Dios. O sea, así como en lo natural necesitamos, ayer fui al médico, me dijo: te voy a dar esta dieta y aquí vas a aprender a comer esto y lo vas a complementar con esto otro y luego esto, y total que me quedé pensando en esa palabra: te voy a complementar tu alimentación con esto. Y este día tú y yo vamos a aprender cómo vamos a comer la palabra de Dios de una forma complementada, de una forma de tal manera que tú y yo podamos salir de este lugar conociendo lo que Dios quiere para nuestras vidas, de cómo tú y yo debemos comer la palabra de Dios, para que no seamos ovejas flaquitas, todas debiluchas, sino que seamos ovejas fuertes, con mucha lana y que nadie nos trasquile, ¿verdad? El que no se alimenta lo van a trasquilar. Dile, ahí te están hablando, dile al que está a un lado: que no te trasquile nadie, ¿verdad? Necesitas aprender a comer y ser una oveja sana y una oveja fuerte que conoce la verdad, y la verdad te hace libre. Da un aplauso de gloria al Señor.
Para tener una dieta, ¿verdad? Para tener realmente una buena comida de la palabra de Dios necesitamos 5 cosas, hacer 5 cosas. Y el asunto no es oírlas, ¿verdad? Vamos a oírlas esta mañana, pero el asunto es llevarlas a cabo. Y ese es el propósito de esta enseñanza. Que podamos poner por obra las 5 cosas que vamos a ver hoy, que son un complemento de cómo debemos alimentarnos. La primera es, o la pregunta es, ¿cómo comer la palabra de Dios? El primer punto es escuchándola. Di conmigo, escuchándola. Vamos a Nehemías. Antes de ir a Nehemías, vamos rápidamente a Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21. Dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? ¿Por la locura de qué? De la predicación. O sea, la predicación de la palabra de Dios es necesaria para el creyente. Es necesario que nos congreguemos a escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No cada 6 meses, no cada mes, sino cada día de reunión es necesario que tú y yo nos expongamos a la predicación, porque es la manera en que estamos escuchando la palabra, como este día. Es necesario exponernos. Miren, unos se esfuerzan, ¿verdad? Se esfuerzan por otras cosas. Pero ¿qué tanto nos estamos esforzando por venir a escuchar la palabra de Dios? Yo recuerdo cuando el Señor me alcanzó, que yo vivía allá en La Fuente, cuando La Fuente era el último lugar, ¿verdad?, donde vivir. Y yo me acuerdo que en ocasiones había que me venía en el camión, me dejaba ahí por donde está la Soriana, que en aquel tiempo era la Fuerza Aérea, y de ahí me iba caminando hasta la General Agustino Lachea, y llegaba yo fielmente, puntualmente, desde que el Señor tocó mi vida. No quería yo salir de ese lugar, porque estaba dispuesto a invertir tiempo y mi corazón estaba dispuesto a escuchar la predicación de la palabra. Yo te hago una pregunta: ¿cómo andas de dedicación en tu tiempo a la palabra de Dios? A congregarte y escuchar. ¿Cómo andas? ¿En realidad estás considerando como una prioridad venir a escuchar la palabra de Dios? Miren, hasta que no nos dan un diagnóstico, ¿verdad?, como a mí me lo dijeron: si usted no come lo que le estoy diciendo que coma, usted no va a vivir. Como que no nos cae el 20, ¿verdad? Hasta que nos sacude. Dios nos está sacudiendo, iglesia. No podemos estar sin escuchar la palabra de Dios, porque a Dios le ha placido que a través de la predicación de la palabra, de su mensaje, tú y yo podamos realmente conocer esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Ahora vamos a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 3. A ver, hermano, ayúdame. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16.
toda la escritura es, ¿qué es? Inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La manera en que tú y yo vamos a ser perfeccionados, ser redarguidos, ser corregidos, ser instruidos es a través de la predicación de la palabra de Dios. Para eso necesitamos venir a ser confrontados o expuestos a su palabra todos los días que haya convocación para escucharla. A veces dejamos hasta el último, ¿verdad? Tenemos problemones hasta acá, las aguas se vinieron hasta acá, y lo último que hacemos es acudir a escuchar la palabra de Dios. Muchos vinieron hoy porque están hasta aquí, miren, ya están hasta acá. Qué bueno que estás aquí para escuchar la palabra de Dios. Dios te ha traído, porque no hay otra forma. Mira, cuando nos va bien, ni siquiera apelamos a Dios, pero nada más nos llegan las aguas hasta arriba y nos anegan, entonces clamamos a Dios. Y Él es tan bueno, no es como nosotros, ¿verdad? Porque nosotros hubiéramos dicho, no, ay sí, me buscas nada más cuando me necesitas, pues no te voy a hacer caso. Así le decimos a los amigos, ¿verdad? Pero Dios no es como nosotros. Él nos dice, qué bueno que me estás buscando, porque yo tengo una palabra para ti, palabra de vida eterna. Un aplauso de gloria al Señor. Él tiene la palabra que tú necesitas. Así que es toda la palabra, desde el Génesis, Apocalipsis. Hay que predicar toda la palabra. Hay que enseñar a la iglesia toda la palabra. Hay quien dice, no hermano, es que el Antiguo Testamento ya no vale. Ay, no creo, o sea, permítanme transmitirles la palabra de Dios desde el Génesis al Apocalipsis, porque en ella está el testimonio de Cristo. Yo veo a Cristo desde el principio, ahí lo estoy viendo yo, hasta el final. Entonces, el Evangelio está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dejémonos de argumentos, amados, y recibamos la palabra, porque la palabra de Dios es oportuna para nuestras vidas. Ahora sí vamos a Nehemías rápidamente. Nehemías capítulo 8. Era un tiempo de restauración donde vivían en el tiempo de Nehemías. Era un tiempo de restauración y hubo un hombre llamado Esdras, que era un sacerdote. Vamos a leer el capítulo 8 rápidamente. Usted sígame con su Biblia o aquí en pantalla, pero quiero que lo lea conmigo. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Se congregaron en la plaza y le pidieron al sacerdote que trajera la ley de Moisés. Versículo 2: y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Fíjate cómo ellos pidieron que se les predicara la palabra de Dios. Versículo 3: y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. O sea, cuántas horas invirtieron, ¿verdad?, en estar escuchando la palabra de Dios. No se dormían, sino que estaban ahí atentos a la palabra de Dios. Dale un codazo al que tienes a un lado, porque ya se te durmió ahí. Despiértate, dile. Desde el alba, o sea, a ver, si esta reunión fuera a las 7, ¿cuántos vendrían? A ver, levante su mano. Yo siempre he dicho que aquí somos ovejas todo terreno, ¿verdad? Dale un aplauso de gloria al Señor. Pues este pueblo también eran todo terreno. Versículo 4. Bueno, seguimos en el 3. En presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Cuántos están atentos hoy? Porque hay unos que están sentados, pero están en otro lado.
El chiste es venir, pero si ya viniste, por favor, estate atento, porque si no estás perdiendo el tiempo. Hay que venir atentos. Versículo 4: y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matías, Sema y todos ellos, a su mano derecha y a su mano izquierda otros tantos. O sea, había ahí siervos, estaban todos, y Esdras se paraba en un púlpito de madera. Este no es de madera, pero es un púlpito, o lo usamos como púlpito, y desde ahí comenzaba. Dice el versículo 5: abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo, ¿cómo estuvo? O sea, abrían el libro y comenzaban a leerlo y a enseñarlo, y todo el pueblo estaba atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, y vuelve a mencionar nombres que difícil de mencionarlos, y el pueblo estaba atento en su lugar, atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido. Esto es crucial, amado. Ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Dios es tan bueno que el mensaje del cielo, que nadie podía entender, el Señor lo humanizó al español para que tú y yo lo podamos entender. O sea, muchos creen que el mensaje de Dios es difícil de entender. No. Lo que pasa es que muchos se les hace difícil porque en su corazón se les hace difícil creerlo, de tan sencillo que es. Creen en otros rollos más complicados y no creen que Jesús murió en la cruz por sus pecados. Dios no es complicado, Dios es tan sencillo y ha hablado a nuestras vidas en español, a tu idioma, a mi idioma, en los pueblos de toda lengua. El Señor hace simple su mensaje para que tú y yo podamos entenderlo cuando le damos el sentido correcto, porque hay quienes tuercen la escritura. Pero de modo que entendiesen la lectura. Versículo 9: y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Cuántas veces, verdad, Dios nos está hablando y estamos llorando, o vienen aquí en aflicción, en angustia, vienen en tristeza? Y cuando la palabra se está predicando, y cuando la buena noticia se está predicando, y cuando se abre el libro de la ley de Dios y comienza el Espíritu Santo a darle el sentido correcto a nuestras vidas para que tú y yo le entendamos, el Espíritu Santo comienza a consolar los corazones. ¿Cuántos lo creen eso? Yo he sido muy consolado por la palabra de Dios, porque ha habido momentos de tristeza, momentos de angustia, de dolor, pero las palabras de Dios, el Señor siempre traen gozo a nuestro corazón. Y es lo que tú y yo necesitamos. Fíjate el beneficio de venir a escuchar la palabra de Dios. Seguimos. Versículo 10. Luego le dijo: vayan, coman grosuras y beban vino dulce, y envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Dios. No se entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. Los que vienen hoy apesadumbrados por alguna situación, si tú le crees a Dios, Dios te va a dar una palabra, esta palabra, para que tú la creas y tengas una esperanza. Y de aquí en adelante el gozo del Señor sea tu fortaleza en tiempos difíciles. ¿Cuántos lo creen? Dar un aplauso al Todopoderoso. Versículo 11. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: apaguen su celular,
Hacían callar al pueblo diciendo: callen, porque es día santo y no se entristezcan. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Dile al que está a un lado: ¿por qué te vas triste? ¿Que no escuchas la palabra? ¿Que no entiendes que en Cristo hay esperanza, vida eterna, redención, bendición, sanidad? ¿Cuántos creen eso? Dale otro aplauso al Señor de gloria. De una manera tenemos que exaltar su nombre. Versículo 13. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras, el escriba, para entender las palabras de la ley. Aquellos que no vienen a la reunión de varones, ahí te está hablando el Señor. Tenían reunión de varones, las cabezas de familia. Levanta tu mano si eres cabeza de familia. Quiero verte bien, identificar. José, tómale las placas a todos. José es el celote, es el capitán ahí. Si no viene alguien, José le saca la cacha, ¿no? Y le da un cachazo a alguien, etc. No se crea. Pero hay que venir, hombre, necesitamos conocer la voluntad de Dios y llevarla a nuestras casas, a nuestras familias. Somos sacerdotes de la familia. Versículo 14. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salgan al monte y traigan ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas, e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. O sea, que el mensaje de la predicación les traía entendimiento al pueblo de lo que tenían que hacer de parte de Dios. Y es lo que sucede cuando tú y yo nos congregamos para escuchar la palabra de Dios. Dios comienza a darnos un propósito como pueblo, nos comienza a dar una identidad como pueblo. Nos dice el Señor: vayan, compartan las buenas nuevas. Y ahí vamos como pueblo, ¿verdad? Vamos a compartir las buenas nuevas, a traer ramas de olivo silvestre, a hacer tabernáculos, ya no hechos de manos, sino el templo de Dios es la vida de cada uno de nosotros. Dios quiere levantarte como un templo de adoración. El templo no son estas paredes, ¿verdad? La iglesia no son estas paredes. La iglesia somos las piedras vivas, los templos de Dios en nuestro cuerpo, la presencia de Dios dentro de nosotros, donde hay incienso, que es la oración, donde hay alabanza, adoración al Señor, al Dios vivo. Es lo que quiere Dios, restaurar el templo en este tiempo. Y cuando viene la predicación a la congregación, el pueblo se anima y sabe y entiende los tiempos de Dios, porque el tiempo de la palabra es oportuno. O sea, Dios en este tiempo está trayendo su palabra y es oportuna y es actual para este tiempo. En el tiempo de Esdras la palabra era oportunísima, porque era un tiempo de restauración. Sus familias la ciudad estaba arruinada, las murallas estaban caídas, el templo estaba caído, pero por causa de la palabra, por causa de la predicación de la palabra, el pueblo se unió en un mismo ánimo, unánimes juntos, y comenzaron a entender la voluntad de Dios, que es para un pueblo, que es para una iglesia. Este es el tiempo cuando las ovejas vienen a ser apacentadas por el buen pastor. Jesucristo es el buen pastor y Él nos da la palabra que tú y yo necesitamos. ¿Cuántos lo creen? O sea, el menú lo pone Él. Él prepara el alimento para su pueblo. Y yo te quiero decir que Dios ha provisto trigo, ha provisto harina, ha provisto vino, ha provisto aceite para este tiempo. Y te tengo una buena noticia: no escaseará el vino y no escaseará el aceite y no escaseará la palabra de Dios en este lugar, porque Dios ha provisto alimento para los hambrientos y para los necesitados.
y no va a escasear. Da un aplauso de gloria al Señor. Hay alimento en tiempos de escasez. Hay alimento en la casa de Dios. Y esto comenzó a traer propósito al pueblo. ¿Cuánta desunión hay, verdad? Pero la palabra de Dios nos trae un mismo propósito. Nos une, como los discípulos estaban unánimes juntos, esperando en la palabra de Dios. Entonces, seguimos leyendo. Versículo 17. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos. Fíjate de dónde venían. Venían de estar cautivos. Venían de estar presos en sus pecados, en sus delitos, descuidando la presencia de Dios. Muchos de nosotros venimos de ese tiempo de cautividad, aun cuando ya éramos cristianos y ya estábamos acostumbrados. Ahorita platicaba con Rodrigo de cómo nos estacionamos, nos metemos en lugares cómodos y ahí nos quedamos, ¿verdad? Nos enconchamos espiritualmente, hablando. Luego nos apartamos de Dios. Luego nuestro corazón se aparta, se olvida de Dios. Pero este es un tiempo donde Dios nos está despertando con su palabra, nos está hablando muy claro para que tú y yo volvamos a tener expectativas en el Dios vivo. Por eso ellos, la congregación, comenzaron a conectarse con la palabra. Hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó, porque de los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Cuando tú realmente vienes a escuchar la palabra de Dios, a la congregación, que es el lugar de reunión, ponemos una hora para ponernos de acuerdo, venir a escuchar la palabra de Dios. Cuando tú vienes con esta expectativa de qué me va a hablar Dios hoy, y te conectas con la palabra y la recibes creyéndola, viene gozo y alegría a tu vida, viene esperanza. ¿Cuántos lo creen? Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Todo esto estaba en la ley y ellos comenzaron a escucharla. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para comer la palabra de Dios de una forma complementada es escuchar la predicación, escuchar la enseñanza, escuchar la palabra de Dios. Número 2. Lo segundo es escudriñarla. Ahí en Nehemías, en el libro de Esdras, que está atrás del de Nehemías, pero el capítulo 7, vamos a leer versículo 10. Este mismo Esdras podía predicar la palabra, darle el sentido correcto. Escúchame bien. Aquí está el porqué. Capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Dios y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras era apto para predicar. Porque había dispuesto su corazón para tomar tiempo con Dios, para entender la revelación del espíritu de la ley. Porque la letra, amado, mata, pero el espíritu vivifica. Y Esdras se metió al espíritu de Dios, con su espíritu, a escudriñar la ley. Se tomó en su corazón, se preparó. Era un hombre dedicado a escudriñar la palabra de Dios. Escúchame bien. Escudriñar es más que leer. Di conmigo, escudriñar es más que leer.
Muchos dicen, es que yo ya leo la Biblia todos los días. No la leas, escudriñala. Claro que para escudriñar hay que leerla, pero no te claves en el leer. Tengo que leer. Ya leí 3 capítulos, ya leí 4 capítulos, ya leí todo el libro, ya leí como competencia, ¿no? No, sí, mire, léete un versículo con ese, pero entiéndelo, por favor. Dile al que está a un lado, entiéndelo. Escudriña, investiga. Ya me aprendí un versículo, ¿cuál? Este versículo. ¿Y qué quiere decir? Pues no sé lo que quiere decir inquirir, pero ya me lo aprendí. Hay que tomar un diccionario, porque hay palabras que no vamos a entender, porque son palabras que ya no se usan. Hay Biblias que tienen un lenguaje actual, puede usted adquirir una. Escúcheme bien, en la parte de atrás de la Biblia, en muchas Biblias vienen concordancias por temas, por palabras. Si usted está buscando la palabra santidad, puede ir atrás en las concordancias y vienen todos los versículos que hablan de la santidad, o una guía de la mayoría de ellos. Hay bosquejos de pasajes bíblicos, de parábolas, la interpretación. O sea, hay mucha herramienta. No me diga que no puede escudriñar la palabra, por favor. Si buscáramos la palabra como se busca un tesoro escondido, pero la verdad es que muchos no están buscando escudriñar la palabra de Dios. Sí vienen a la predicación, pero acuérdense que es un complemento. Como me dijo ayer la nutrióloga, no nada más es esto, tiene que hacer también ejercicio, porque son complemento. Entonces es venir a escuchar la predicación viernes, los domingos, los jueves para los varones, las mujeres los martes, que dicen que por el calor no vienen. Pero bueno, ¿saben qué? También es escudriñar. Agarre un diccionario cuando esté leyendo la Biblia, porque vamos al Salmo, vamos a Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, rápidamente. Hechos 17, versículo 10. Fíjate bien, esta sinagoga de judíos, cuando Pablo fue a predicarles, tomaron la ley. O sea, ellos conocían el libro. Y cuando Pablo les predicaba, ellos abrían el libro y checaban a ver si Pablo estaba diciendo la verdad. Versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pablo había ido a otra congre en Tesalónica, y allá en Tesalónica pues nomás no lo oyeron, pero allí en Berea sí lo escucharon, pero tenían una cualidad. Dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Fíjate la actitud de los de Berea. Recibieron la palabra de Dios con toda solicitud, la comieron a gusto. ¿Por qué la pudieron comer a gusto, disfrutar y saborear? Porque miren lo que dice: escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Si usted no escudriña la escritura en sus tiempos, en su tiempo cotidiano, en su vida diaria, todo lo que usted escuche, voy a poner una prédica, ¿no? Y pone una prédica no sé de quién, y todos se comen. Y como cuando uno va a comer, ¿verdad?, a los tacos de no sé quién, ay, me siento mal, me cayeron mal los taquitos. ¿Por qué? Porque no era un lugar establecido y autorizado, le hizo daño. Y muchos no están escudriñando la palabra, por eso vienen a veces: pastor, me trasquilaron, me bajaron la lana, pastor, es que me dijeron que la pesca milagrosa.
Y yo les di los últimos 3,000 pesos que llevaba. ¿Qué hago, pastor? Pues escudriñe la escritura para que no lo engañen. Escudriñe la escritura a ver si su pastor está hablando la palabra. Porque somos buenos para echar la culpa al pastor. Pero usted tiene que escudriñar la palabra para que usted sepa si yo le estoy hablando la verdad o no la estoy hablando. Pero si no escudriñas, te vas a comer todo lo que huela a Dios o a Biblia, te lo vas a comer. Pero quién sabe si te están dando una mezcla de no sé cuántas cosas, ¿verdad? Porque hay humanismo, hay filosofías huecas, doctrinas de demonios, espíritus engañadores, y todo eso te estás tragando. Entonces te va a hacer daño si no escudriñamos la palabra de Dios. Da un aplauso de gloria al Señor. Tenemos que escudriñar la palabra. En Juan capítulo 5. Dice: escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escúcheme bien, no se trata de aprenderse la Biblia. Muchos conocen la Biblia, pero no conocen al Dios de la Biblia. Son cosas diferentes. Jesús les dijo: sí, escudriñen la escritura, porque a ustedes les parece que ahí tienen la vida eterna, pero la vida eterna no consiste en leer y saberse la palabra de memoria. El diablo también se la sabe y no tiene vida eterna. Cuando el diablo tentó a Jesús, lo tentó con la escritura. Y no me salga que el diablo tiene vida eterna, porque no salgamos con esas doctrinas falsas. Porque el Señor Jesús nos dice claramente: escudriñen, pero entiendan que no está la vida eterna, no consiste en aprenderse de memoria los versículos. Hay muchos métodos que te llevan a eso, estar aprendiendo. Y uno va creyendo: ay, ya me sé 10, ya me sé 15 versículos. Y como les digo, escudriñar es más que eso, es comprender, es investigar, inquirir, es buscar de todo corazón. Que no te quede duda de lo que Dios está diciendo en ese versículo, en esa palabra. Porque la palabra, la Biblia, toda la escritura da testimonio de Jesús. Da testimonio de Cristo. Por eso yo les digo, yo veo a Cristo desde el Génesis 3:15 hasta el Apocalipsis, hasta el último versículo de Apocalipsis. Ahí está el Señor. Entonces, número 1 es escuchar la palabra de Dios. Número 2 es escudriñarla. Número 3, meditarla. Di conmigo: meditarla. Vamos al Salmo 1. Después que la escudriñas y tienes un tiempo durante el día para escudriñarla, voy a bajar mejor esto. Fíjate lo que dice: bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está ¿qué? Su delicia. O sea, después de escudriñarla, vamos a meditar en ella para que no andemos en consejo de malos. Luego ya ni sabemos, ¿verdad?, qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene, porque no estamos meditando en la palabra de Dios. El salmista David decía: he guardado tu palabra en mi corazón, he guardado tu dicho en mi corazón. ¿Saben para qué? Para no pecar contra ti, Señor. O sea, el escuchar la palabra, escudriñarla y ahora meditarla, nos lleva a estar pensando en la ley de Dios día y noche. Mira, en su ley medita, ¿cuándo? Día y noche.
Y note que dice una delicia. Muchos lo toman como carga. Ay, es que tengo que hacer mi devocional. Es que tengo que meterme con Dios. Es que tengo que leer. Es que no hemos entendido que es una delicia meditar, escudriñar la palabra de Dios. Porque dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. ¿Cuántos quisieran ser prosperados en todas las cosas? Tenemos que meditar en la palabra de Dios día y noche. Ay, qué exageración, pues así lo dice, día y noche. Porque el Señor Jesús nos dijo que amar a Dios es con todo, ¿con toda qué? Con toda tu mente. ¿Qué estás pensando? Todo el día, ¿verdad? Todo el día estás pensando en el trabajo, todo el día estás pensando en las cargas, todo el día estás pensando en las ofensas, todo el día estás pensando en otras cosas, ¿verdad? En las crisis, todo el día estás pensando en lo que te hace falta, todo el día estás pensando en tu cuerpo, todo el día estás pensando en el fútbol o no sé de quién, ¿verdad? En el Facebook, pero ¿en qué momento pensamos en Dios? Como dijo esta persona en la mañana, ¿verdad? Es que no hay de otra. No, sí hay de otra. Di conmigo, sí hay de otra. Meditar en la palabra de Dios. Dale otro aplauso de gloria al Señor. Mira, los que no meditan en la palabra, versículo 4 dice, no así los malos, son como el tamo, o sea, son como la paja que arrebata el viento. No saben para dónde van, no saben para dónde vienen, andan. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Necesitamos meditar en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Lucas capítulo 2, vamos rápidamente. ¿Cuántos me siguen escuchando? Ay. Dale otro codacito al que está al otro lado. No te me duermas, dile. Lucas capítulo 2, versículo 8. Vamos a leer rápidamente. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque aquí les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán el niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María, léalo conmigo, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Vino el mensaje del cielo, las huestes celestiales se manifestaron a esos pastores, los pastores fueron y predicaron y compartieron. María escuchó todo y meditaba en lo que estaba oyendo y lo guardaba en su corazón. Eso es meditar en la palabra de Dios. Cuando abrimos el libro, la gloria de Dios se empieza a manifestar. Yo ayer no podía dormir, yo casi no dormí ayer porque estaba tan contento, estaba tan asombrado de todo lo que Dios está hablando,
de todo el testimonio de Cristo que Dios está manifestando a mi vida, por cuanto abrimos el libro y por cuanto estamos dedicados a conocer la voluntad de Dios. Y es esta mañana de lo que yo te puedo compartir. Y a ti, como a María, te toca meditar y guardar en tu corazón las palabras de Dios que se enseñan y se predican en este lugar. Me impacta cómo María decía, o cómo, qué actitud, guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Muchos salen de aquí y al día siguiente ya no se acuerdan ni qué se enseñó, ¿verdad? Es más, el mismo ratito, yo le digo a mis hijos, a ver, ¿qué aprendiste hoy? Y ahí los agarro en curva, ¿verdad? Y no, pues hablaste de Jesús. No, sí, pero a ver, ¿qué aprendiste? No, pues, no es cierto, ya saben, ya están parando oreja. Pues, a mi esposa también le digo, a ver, un día le dije a Aurelio, a ver, Aurelio, ¿qué? Pues, estuvo buena, ¿no? Sí, pero dime, ¿qué te enseñó el Señor? Pues, lo dejé, le puse tarea, le dije, vete a leer estos capítulos y luego hablamos. Es una gran bendición este muchacho, porque Dios manifiesta su voz en estos tiempos. ¿Cuántos lo creen? Solamente hay que hacer lo que Él nos dice, a meditar en la palabra de Dios. Número 4. Creerla. Escucharla, escudriñarla, meditarla y creerla. Por favor, créale a Dios. Créale a Dios. Porque muchos dicen, yo creo en Dios, pero no le creen a Dios. Creen en Dios, pero no creen en la palabra de Dios. No se someten a lo que dice la palabra. Y acuérdense de Esdras. Esdras podía enseñar la palabra porque tenía autoridad, porque él hacía lo que predicaba. Jesús enseñaba porque vivía en lo que predicaba. Cuando Jesús predicaba, los hombres decían, este hombre habla con autoridad. Y no está hablando de que está gritando o que está fanfarroneando. Está hablando de que la autoridad de Dios estaba, el señorío de Dios se miraba en Jesús por cuanto él estaba sometido a la ley de Dios. Por eso hay que creer la palabra. Todo lo que Dios nos dice. Dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Pues le acomodamos, ¿verdad? Yo lo voy a convertir. Decimos, ¿no? Yo la voy a convertir. ¿Y cuándo sucede eso? De muchas maneras nos habla el Señor, pero muchas veces no estamos creyendo la palabra de Dios. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, la buena noticia, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. A ver, espérame. Aquí está hablando que a ellos se les predicó la misma buena nueva. ¿A quiénes? A los que venían en el desierto, Antiguo Testamento, Viejo Pacto. Se les predicó la nueva noticia de que Cristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Ellos escucharon el Evangelio. Por eso les digo, no excluyan nada de la Biblia. Todo se trata de Cristo, todo se trata del anuncio de Cristo. El espíritu de la Biblia, de la profecía que está en la Biblia es Cristo. ¿Cuántos lo creen? Y ellos, los que estaban en el desierto, escucharon las predicaciones, escucharon la revelación de Dios
cómo Dios se manifestaba, cómo Dios hablaba, cómo Dios les prometía el reposo. Pero miren lo que pasó, que no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿No será que algunos vienen y vienen y vienen y vienen, escuchan la palabra, puede que la escudriñen, puede que la mediten, pero ¿qué hay cuando llegamos al punto donde Dios nos está confrontando, donde Dios nos está diciendo: para ya, no de sufrir, para de pecar? Pare de sufrir, no, yo sufro mucho. No, es pare de pecar. Diga conmigo, pare de pecar. Lo dice la Biblia. ¿Cuántos creen en eso? No nos conformemos al pecado, no nos conformemos a este siglo, no nos conformemos a estar abrazando el pecado, apapachándolo. Necesitamos despojarnos del viejo hombre, despojarnos del pecado, porque el Señor Jesús nos ha dado una vida nueva, una vida eterna, espíritu de amor, poder y dominio propio. Un aplauso de gloria al Señor. Tenemos que creerlo. Escúcheme bien. Al creer la palabra de Dios, al creer lo que Él nos dice, las promesas que Él nos dice, nos damos cuenta de su poder, nos damos cuenta de su grandeza, nos damos cuenta que verdaderamente mayor es el que está en el mundo, mayor es Satanás que nosotros, pero mayor es el que está en nosotros que el mismo infierno. Mayor es Cristo en nosotros que el mismo infierno y todo el séquito de demonios que no son nada delante de Dios. Y ese espíritu Dios nos ha dado para que nos levantemos y seamos más que vencedores en Cristo Jesús. Dale un aplauso de gloria al Señor. ¿Cómo que no se puede? Todo lo puedo en Cristo. Di conmigo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Porque Él lo dice y yo lo creo. Así hay que creerlo. Creer la palabra, no dudarla, no debatirla, no discutirla, no meter nuestra opinión. Es que yo pienso que... No. Creerla, no contenderla. Vamos rápidamente a Juan capítulo 17 y voy terminando. Juan capítulo 17, cuando Jesús oró al Padre por sus discípulos. Juan capítulo 17, versículo 6. Fíjate lo que dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Han creído que tú me enviaste. Hay unos que todavía están dudando, ¿verdad? Di conmigo, creer la palabra. Los discípulos creyeron, guardaron la palabra, la retuvieron, la pelearon, permanecieron. Jesús se fue, ellos siguieron en la fe. Nada los venció, hasta la muerte, hasta la misma muerte, se fueron con el galardón, con la fe bien fortalecida en su Señor Jesucristo, en la vida eterna, en todo lo venidero que Dios está prometiendo en su palabra. Hay que creer la palabra de Dios. Y por último, número 5, después de escucharla, escudriñarla, meditarla, creerla, ponerla por obra. ¿Por qué no ponemos por obra la palabra? Porque en verdad ni la hemos escudriñado. Es más, ni la hemos escuchado, no la hemos recibido, no la aceptamos. Somos oidores olvidadizos, pero al que le amanece la palabra de Dios, la pone por obra.
escuche bien, al que le alumbra el entendimiento, la palabra de Dios, lo pone por obra, lo lleva a cabo. Como quien dice, nos cae el 20 y lo llevamos a cabo. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu se encarga de traernos convencimiento, convicción de lo que a Dios le agrada. Yo quiero, anhelo con todo mi corazón agradar a Dios. Y es la misma actitud que tú y yo debemos de tener, como David, ¿verdad? He guardado tus dichos aquí adentro para no pecar contra ti. O sea, en la medida que yo la escudriño, la medito, la creo, lo demás, el resultado, el fruto de todo eso es, la voy a poner por obra. Así, de repente, sin que te afanes, sin ningún esfuerzo, dice la palabra que los mandamientos de Dios no son gravosos para los que le aman. ¿Por qué puedo ser fiel a mi esposa? Porque amo a Dios. Eso no me es gravoso. Imagínate que, tengo que hacerte fiel. Es que leí en la palabra, pero yo no quiero. Y ahí dice que no hay divorcio. ¿Y cómo le hago? Y estoy renegando y renegando. No me ha caído el 20. Pero cuando entiendo que por la gracia de Dios, por la gracia de Dios que está en mí, puedo vivir en su amor que cubre multitud de faltas, multitud de pecados. Cuando ya me amaneció eso, entonces podemos vivir en la voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios, cuando ya te cae el 20, es agradable y perfecta. Tu esposa es agradable. Voltea a ver a tu esposa, dile, eres tan agradable porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Mi matrimonio es agradable porque la voluntad de Dios es agradable. Con todo y los pleitos, con todo y las cosas que pasan en el matrimonio, con la gracia de Dios podemos hacerlo. ¿Cuántos lo creen? Porque es un ejemplo, podemos hablar de todas las áreas, pero escucharla, escudriñarla, meditarla, creerla. Por ejemplo, a mí me amaneció algo cuando yo vi la vida de Noé. Dice, y Noé halló gracia delante de Dios. Y Noé pudo hacer un arca y meter a toda su casa en ella. Escúchame bien, Dios le habló a Noé. No le habló a su esposa, no le habló a sus hijos. Le habló a Noé, pero Noé, porque la gracia de Dios estaba en él, pudo convencer a su esposa. O sea, le pudo compartir el plan de Dios. Le compartió a sus hijos. Sus hijos le compartieron a las nueras. Y toda la familia juntos edificando el arca de Dios. Nada más porque la gracia de Dios estaba sobre Noé. Cuando a mí me cayó el 20 de eso, cuando estuve escuchando esa palabra, cuando estuve escudriñando ese pasaje, cuando estuve meditando en esa palabra, cuando la creí en mi corazón, entonces se acabó el pensamiento de vivir una segunda opción. Muchos tienen su segunda opción. Si no funciona mi matrimonio, me voy para otro lado. Pero a mí el Espíritu Santo me dijo, o vas a vivir para ti, o vas a vivir para mí. Decídete ahorita mismo. Y yo sentía la presencia haz de cuenta que yo sentía que un ángel estaba con la espada así, ¿verdad?, esperando mi respuesta. Porque yo no me daba cuenta. Y les abro mi corazón, no tengo por qué esconderles nada. Yo les abro mi corazón para que demostrarles que esto es verdad. Me mostró el Señor que yo tenía un doble proyecto, un doble camino. Dentro de mi corazón una doble opción. Ahí en el fondo de mi subconsciente, ¿no? Pero ahí estaba. De decir, si no funciona mi matrimonio, rehago mi matrimonio por otro lado.
como muchos de matrimonios cruzan momentos. Pero el Espíritu Santo me dijo, como diciendo, ya quiero saber si me vas a servir o no, y si vas a seguir haciendo berrinches, si vas a seguir buscando tu camino o buscando el mío. Y me habló en el pasaje de Noé y me cayó el 20. Dije, Noé, todo lo que tenía lo tuvo que dejar a un lado porque siguió el plan de Dios. Noé fue advertido del plan de Dios, de que venía un diluvio, y él renunció a todo, renunció a su propio proyecto y se puso en el proyecto de Dios y pudo meter a su familia, edificar a su familia. Desde ese momento se acabó el asunto. Le dije, Señor, yo vivo para ti y te voy a servir. No se hable más del tema. ¿Por qué? Porque cuando viene la palabra, el rema a tu vida y la crees, el resultado ya es ponerlo por obra, porque hay convicción. Escúchenme, Rodrigo, ayúdame. Con esto termino ya. Muchos viven resignados en la vida cristiana, pero no están convencidos. Resignados en guardarse, resignados en vivir en santidad, resignados en aquello, porque no están convencidos realmente, por no escuchar, por no escudriñar, por no indagar, por no meditar en la palabra, por no creerla, no la pueden poner por obra. Pero esta mañana vamos a orar. Esta mañana vamos a orar. Padre Santo, aquí estamos delante de ti. Estamos abriendo tu ley para escuchar tu palabra, para escuchar tu consejo, escuchar tu sabiduría, escuchar tu voluntad para nosotros. Pero no solamente queremos escucharla, también queremos escudriñarla, dedicarnos en tiempo, en corazón, a escudriñarla más. Que podamos abrir el libro en nuestro secreto, en nuestra casa, en nuestro lugar, donde estemos dedicados a entender y comprender lo que tú dices ahí. Escudriñarla con un corazón dispuesto, como lo tuvo Esdras, como lo tuvo David, de inquirir, de investigar, de escudriñar los secretos de tu palabra, para poder meditar en ella día y noche, en lo que tú nos estás soplando, en lo que tú nos estás diciendo. Así cuando vino el mensaje de arriba, los pastores dando testimonio del nacimiento de tu Hijo amado, en quien has tenido complacencia. Así venga este tiempo tu palabra, así venga ese mensaje de gloria a la vida de aquellos que están abriendo el libro para escudriñarlo, para meditarlo. Meditar en tu palabra, meditar en lo que tú nos soplas al Espíritu. Como en los tiempos de Esdras, el pueblo, Señor, se reunía en torno a tu palabra, en torno a tu ley. Y venía gozo. Así esta mañana trae gozo en aquellos que están tristes, trae gozo en aquellos que están abatidos, trae gozo en aquellos que están angustiados, trae gozo en aquellos que ya no tienen esperanza alguna, trae gozo en aquellos que ya no tienen fuerza ninguna. Y sopla vida, Espíritu de Dios, porque tu palabra es respiro, es liberación. Y nosotros la guardamos en nuestro corazón. Estas noticias de gran gozo, estas buenas noticias de esperanza, de fe, de amor, queremos guardarla en nuestro corazón, creyendo en tu palabra. Yo creo en tu palabra.
Yo creo en tu palabra, que eres dador de vida eterna. Yo creo en tu palabra, en todo lo que me dices en tu palabra. Yo estoy dispuesto a seguir debatiendo tu palabra. Yo renuncio a debatir tu palabra. Yo renuncio a dudar de tu palabra. Yo renuncio, Señor, a la incredulidad de esta mañana. Yo renuncio, Señor, a todo argumento que se ha levantado en mi mente para no atender tu palabra. Todo lo que me está impidiendo creerla, en el nombre de Jesús es removido, es derribado. Todo espíritu de engaño, toda fortaleza que está impidiendo el recibir, el creer, el meditar, el escuchar tu palabra, todo adormecimiento en el nombre de Jesús es removido. Toda turbación en la mente, en mis pensamientos, es quitado en el nombre de Jesús. Todo espíritu de seducción es echado fuera en el nombre de Jesús. Todo abatimiento que me hace estar cabizbajo, triste, se va en el nombre de Jesús. Y le doy paso al gozo. Le doy paso al gozo que es mi fortaleza. Le doy paso al gozo que es mi fortaleza. Creyendo en tu palabra, creyendo en tus promesas, para ponerlas por obra en mi vida. Para ponerlas por obra en mi vida. Lo que tú me hables, lo que tú me digas, Señor, haré. En los tiempos de escudriñar, en los tiempos de meditar, a resplandecer tu rostro, que dé fruto tu semilla, tu palabra resplandezca y pueda ponerla por obra. Porque tu ley no me es gravosa, es un deleite, es un placer servirte. Y en ella quiero meditar día y noche. En ella quiero meditar día y noche. Mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu espíritu, Señor. Mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu espíritu, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia delicias a tu diestra. Por siempre y para siempre yo me gozo en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia delicias a tu diestra. Por siempre y para siempre me gozo.
Tal vez tú vengas esta mañana abatido, sin esperanza, sin Dios en este mundo, en tristeza. Ven aquí al frente. Yo quiero orar por ti. Quiero bendecir tu vida en el nombre de Jesús. Si tú vienes a este lugar en tristeza, en soledad, ven aquí al frente. Ven aquí al frente, quiero orar por ti. Dios te bendiga. La palabra de Dios va a traer gozo. Gozo a tu vida, gozo a tu vida. ¿Alguien más? Hay delicias a la diestra de Dios, hay delicias a la diestra de Dios. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo. Tu presencia. Bendito Dios, bendito Dios. Abrimos tu corazón, Señor. Abrimos el corazón a tu palabra. Abrimos el corazón. Si tú estás aquí al frente, dile: abro mi corazón a tu palabra. Y en medio de mi aflicción y en medio de la tristeza y el dolor, yo recibo tu palabra de esperanza, las buenas nuevas de salvación para mi vida, para mi casa, para mi generación. Yo lo creo. Gracias, Señor, por el gozo que me traes, por el gozo que me traes. No estés triste, dice el Señor, porque el gozo del Señor es tu fortaleza. El gozo del Señor es tu fortaleza. Escudriña su palabra, medita su palabra y créela en tu corazón, y la llevarás a cabo en tu vida. Pase lo que pase, venga lo que venga, enfrentes lo que enfrentes, la palabra de Dios te sostendrá, te sostendrá. Hay plenitud de gozo en tu presencia, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo. En tu presencia.
Biblia, amado, toma tu Biblia, si tú la traes. Tengo 4 Biblias aquí, solamente para los que realmente la van a leer, la van a abrir, la van a escudriñar. Si tú quieres, necesitas una, no. Si tienes una ya no, pero si no tienes y la vas a escudriñar, ven por ella, son 4. Rápido, por favor. Ahora agarra tu Biblia conmigo. Vamos a hacer un compromiso delante de Dios. Si tú quieres hacerlo conmigo. Una Biblia, ahorita le damos una. Agarre su Biblia. Señor, te damos gracias. Di conmigo, Señor, te doy gracias por la palabra escuchada, por tu palabra que es predicada en mi vida. Yo me comprometo a dedicar tiempo, a dedicar mi corazón a escuchar tu palabra. Abre mi corazón a la predicación de tu palabra en este lugar. Que me hables, que escudriñes mi mente, que me redargullas, que me corrijas, que me instruyas en toda justicia a través de escuchar tu palabra. Señor, yo me comprometo a escudriñarla, más que leerla, escudriñarla, inquirir, buscar, examinar en el nombre de Jesús hasta comprenderla. Yo me comprometo a meditar en ella día y noche, en mi mente, en mi corazón, en el nombre de Jesús. Yo me comprometo a creerla, a no debatirla, a no cuestionarla, a recibirla en mi corazón y creerla como la autoridad de tu palabra, de tu espíritu, de tu señorío sobre mi vida, para ponerla por obra en mi vida, en mi casa, en mi familia y con mi generación, con mi iglesia, que es tu pueblo, que es tu iglesia, que es tu cuerpo, porque tú eres el pastor y tuyo es el reino y tuyo es el poder y tuya es la gloria por los siglos. Que venga tu gloria a mi vida, que venga la voz de tu corazón a mi corazón, que venga tu espíritu a mi espíritu, con el anuncio y la manifestación de tu mensaje para mi vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso de gloria al Señor. Venga tu reino, venga tu reino. Di conmigo, venga tu reino. Venga tu reino. Gracias, Señor. Dale un saludo a la persona que tiene cerca. Dale un abracito.